vamos a comenzar nuestro catecismo. ¿Quién nos ha creado? Nos ha creado Dios. Nos ha creado Dios. Bien, todos contestaron, ok, muy bien. ¿Para qué Dios nos ha creado? Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle en esta vida, y después verle y gozarle eternamente en la otra. Otra vez. Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servirle en esta vida, después verle, gozarle eternamente en la otra. ¿Qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios y salvarnos? Para conocer, amar y servir a Dios, debemos saber y practicar lo que enseña la doctrina cristiana católica. ¿Qué es la doctrina cristiana católica? La doctrina cristiana católica es la que predicó Jesucristo hace 2000 años y que hoy nos enseña la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Muy bien, seguimos. ¿Qué comprende, qué contiene la doctrina cristiana católica? La doctrina cristiana católica comprende las verdades que debemos creer, los deberes que hemos de practicar y los medios que hemos de emplear para santificarnos y recibir el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quién es verdadero cristiano católico? Verdadero cristiano es el que estando bautizado cree, profesa la doctrina cristiana católica y apostólica y obedece a los legítimos pastores de la única iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Última pregunta de esta primera lección. ¿Sois cristiano católico? Sí, soy cristiano católico por la gracia de Dios. Ahora vamos a explicar lo que hemos leído. ¿Quién nos ha creado? Nos ha creado Dios. Entonces Dios es el autor, el fabricante de todas las cosas que existen. Dios, por su inteligencia, por su sabiduría, por su poder infinito, ha creado todas las cosas que existen. Primero los ha pensado, y pensó darnos ojos aquí en el cráneo, darnos dientes para masticar, comer, nos dio estómago para comer y digerir la comida, nos dio los riñones para filtrar la sangre porque comemos muchas cosas diferentes, nos dio el hígado, nos dio el oído para oír, nos dio el ojo para ver, nos dio el nariz para respirar, nos dio los pulmones. Es maravilloso, Dios pensó en todo. De hecho, muchísimas, para no decir todas las cosas científicas actuales que se inventan, es una copia de lo que existe en la naturaleza. Por ejemplo, el primer que inventó el aparato fotográfico copió el ojo. No, el ojo humano, es algo maravilloso. El avión es un pájaro metálico que vuela. Es algo maravilloso. Dios pensó en todo. Entonces, de Dios recibimos la vida, la existencia, y debemos ser agradecidos con Él. Por eso debemos rezar cada día, agradecer a Dios por lo que nos ha hecho, pensé todos. De veras, es algo maravilloso. Y Dios sigue creándonos, no olvidemos. Dios nos ha creado, sí, mediante nuestros padres, pero Dios sigue creándonos en cada momento. Por ejemplo, yo tengo este libro en la mano, si lo dejo, cae. Y bien, Dios nos ha creado, si deja de crear, caemos en la nada. Ni polvo queda. Es importante saber eso. Por eso debemos tener confianza en Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador, que es providencia, ha pensado en todo. Por ejemplo, un niño nace, no puede nada. Si lo dejan, muere ahí de hambre. Y bien, Dios puso en el corazón de su padre, de su madre, de abuelos, de la gente buena que cuide del niño. Entonces, ahora, ¿cuál es el fin de la creación? Dios nos ha creado ¿para qué? ¿Para qué nos ha creado? Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle en esta vida, después verle y gozarle eternamente en la otra. Entonces el fin de la vida no es como decías tú ayer, ¿para qué Dios nos ha creado? Vivir y morir, dijo el niño. Esto es muy materialista. Es verdad, sabes esto, uno nace, crece, muere, es verdad, pero no es el fin de la vida. El fin de la vida es conocer a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios en este mundo. Y después llegar a la vida eterna, una vida que nunca se acaba,
de felicidad, gozo, alegría, de dicha para siempre. Entonces el fin de la vida es conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Conocer a Dios, por eso necesita el catecismo, que da la crema de la Biblia. Hoy muchos dicen, yo leo Biblia. Primero, la Biblia es un poco difícil. Segundo, el libro de los sacerdotes. Tercero, son 2000 páginas. Mientras que el catecismo da la crema de la Biblia y unas pocas páginas. Sabes de dónde vienes, a dónde vas, para qué existes y qué hay después. ¿Qué tienes que hacer? Mandamientos. ¿Qué debes recibir? Sacramentos y la oración. Entonces Dios nos ayuda para conocerle primero, ¿sí? Segundo, amarle. ¿Sí? Porque cuando uno conoce a Dios lo ama. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro benefactor, nuestro Padre. Nos ha creado y sigue creándonos y pone toda a nuestra disposición. Y después para servir a Dios. Servir a Dios significa seguir la ley que Dios puso para nuestro bien. Por ejemplo, cuando un ingeniero pone el código de la circulación, un barranco dice cuidado ahí, que haga 30 kilómetros por hora, no es por capricho, es para proteger a la gente. En un barranco peligroso, una curva peligrosa, si usted hace 130 en lugar de 30 kilómetros, no va a caer en el barranco, a matarse. Entonces Dios puso los mandamientos para nuestro bien. Y de hecho Cristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces es importante conocer los mandamientos de Dios y practicarlos. Conocerlos y practicarlos. Por ejemplo, una persona que no sabe que no debe mentir, no debe robar, va a mentir y robar y causa problemas. Servir a Dios significa cumplir los 10 mandamientos de Dios primero y también cumplir con nuestro deber de Estado, nuestros deberes. Y después de este mundo, después de esta vida, y bien, llegar a la vida eterna, es decir, al paraíso. Y no hay nada tan hermoso que el paraíso, una vida de dicha. En el paraíso ya no hay mosquitos, no hay zancudos, no hay enfermedades, no hay hambre, no hay sed, no hay cansancio, no hay problemas. Es una vida de dicha que nunca se acaba. Y el que camina el camino de Dios llega ahí. Pero el que hace el pecado y no se arrepiente, toma otro camino que lleva a la perdición. De hecho, Dios mismo en la Biblia dice que la ignorancia de las cosas de Dios es el peor de los males. En efecto, se queja Dios diciendo en la Biblia, ¿de dónde viene que la mentira, la maldición, homicidio y robo, adulterio lo inundan todo y que una maldad alcanza otra maldad, de que no hay ciencia de Dios sobre la tierra? Esto está en el profeta Oseas 4:1. Dios mismo se queja, diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Ahora, ¿qué es este conocimiento? Bien, es la palabra de Dios transmitida por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura, condensada en un librito chiquito que llamamos el catecismo. Bien, entonces Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servirle en esta vida, después verle, gozarle eternamente en la otra. Muy bien. Ahora la pregunta que sigue dice, ¿qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios y salvarnos? Para conocer, amar y servir a Dios, debemos saber y practicar lo que nos enseña la doctrina cristiana. Saber significa conocer. Y practicar es hacer lo que dice. Por ejemplo, Dios dice, no mentirás. Bien, no mentir. No robarás, no robar. Escucha a tu padre, madre y maestros, y bien te escucha, se hace obediente. En efecto, el conocimiento produce ¿qué? El amor. El amor produce la caridad y el servir. Entonces, el que ama, sirve. El que ama, obedece. El servir es cumplimiento de los mandamientos de Dios. El cumplimiento de los mandamientos de Dios produce justicia, paz y concordia, bienestar, tranquilidad privada y pública. Un pueblo que no conoce a Dios no lo ama. Si no conoce y no ama a Dios, tampoco cumple sus mandamientos ni respeta los derechos ajenos. Del incumplimiento de los mandamientos nacen tantos problemas y sufrimientos en la sociedad. El catecismo, que contiene la crema de la Sagrada Biblia, es la base de toda civilización verdadera y justa. Es base de la paz y concordia, frutos de la justicia. Entonces la paz, la concordia son frutos de la justicia. Y la justicia es fruto también de la caridad y de la obediencia a la ley de Dios. El catecismo impide que cada uno se proclame el juez supremo del bien y del mal
del justo e injusto. El catecismo impide el relativismo que produce la decadencia, la corrupción y muerte de las naciones. La civilización cristiana católica fue fruto de la enseñanza bíblica y apostólica mediante el catecismo. Haber suprimido el catecismo en las escuelas es haber entregado la juventud a la ignorancia, al egoísmo y a los vicios. Un joven que no sabe por qué vive en este mundo se entrega a los falsos bienes de este mundo y sus placeres vacíos que animalizan al hombre y lo hacen esclavo de sus vicios y pecados. Bien dicho todo eso. ¿Qué es la doctrina cristiana católica? La doctrina cristiana católica es la que predicó Jesucristo hace 2000 años y que hoy nos enseña la Iglesia Católica, la única iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Veamos esto. Jesucristo, nuestro Señor, fundó ¿cuántas iglesias? Una. ¿Y cuál es? Es la que tiene 2000 años. ¿Y cuál es la que tiene 2000 años? Es la Iglesia Católica, que significa la Iglesia Cristiana Universal. La palabra católico viene del griego, significa universal. Cuando Cristo dijo a los apóstoles, sus sacerdotes, misioneros, vayan en todo el mundo, predican a todos los pueblos, y bien, fueron a predicar, enseñar y bautizar. Y todos los cristianos juntos de diferentes pueblos forman una iglesia cristiana universal, mundial, internacional. Y para decir iglesia universal, mundial, en griego se hablaba, en griego se dijo iglesia católica. Como se dijo Biblia, para decir los libros. La palabra Biblia viene del griego, significa los libros. La palabra teléfono viene del griego, significa la voz va lejos, telefone, tele lejos, pone la voz. Entonces, la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo fundó. Única y exclusivamente a esta iglesia que Él fundó, confió su palabra, su doctrina, su misión, su representación. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Importante esto. La iglesia es columna, fundamento de la verdad. Entonces, la verdad cristiana auténtica está en la iglesia, que es columna y fundamento. Si no hay iglesia, el evangelio se esfuma. Hoy, debido al protestantismo, tienen más bien ellos 80.000 falsas iglesias. Esto no vale. Cristo dice mi iglesia. San Mateo 16, 18. Mi iglesia, no dijo mis iglesias. Entonces, la iglesia que es columna y sostén de la verdad. Esta iglesia, columna y fundamento de la verdad, es la iglesia cristiana universal, es decir, católica, por ser la única que tiene 2000 años. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. San Juan 14:6. Ama a Jesús quien ama la verdad, y la verdad es que Jesús fundó ¿cuántas iglesias? Una sola. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dejó representantes suyos en carne y huesos a quienes confió su evangelio. Cuando hablamos que Jesús confía en el evangelio, no es un libro, es la doctrina, la enseñanza, la misión. Entonces confió su evangelio, su misión, sus poderes. Cristo mandó a los apóstoles predicar, enseñar, bautizar, y los apóstoles dejaron lugartenientes que llamamos obispos, sacerdotes, presbíteros, y el Papa es el obispo de Roma por ser padre de todos los fieles cristianos. Ahora bien, la Iglesia Católica que vino los apóstoles es la única iglesia encargada de predicar el verdadero evangelio de Cristo, que allá fue confiado. Fuera de ella no hay nada seguro, sino mezcla de 1000 errores inventados por hombres que nunca recibieron ninguna misión ni de Cristo ni de sus legítimos representantes. Por ejemplo, en San Lucas 10:16, ¿qué dice a los apóstoles? Cristo dice, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. Entonces, los que fundan disque iglesias están haciendo un grande pecado. Fundar una disque iglesia falsa es peor que matar a una persona. ¿Saben esto? Fundar una iglesia es peor que ser asesino, ser mujeriego, ser borracho. ¿Por qué? Porque es un crimen contra Dios y contra los hombres. Muestra un camino que Dios no ha enviado. Eso se llaman falsos profetas. En el capítulo 7 de San Mateo 15:23, Cristo dice, muchos me dirán, Señor, el día del juicio, en tu nombre predicamos,
en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y Cristo contesta, nunca jamás os he conocido, aléjense de mí, obradores de iniquidad, de maldad. Entonces es muy peligroso. Los falsos profetas es una peste, son instrumentos de perdición. De hecho, San Pablo también lo dice. Dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Es tremendo esto. Hoy realmente estamos en tiempo de los falsos profetas. Entonces, fuera de la Iglesia Católica no hay nada seguro. Lo bueno que tienes es maestro, lo malo que tienes de ellos. Pero un vaso de leche con unos gramos de veneno, ¿lo tomarías? ¿Por qué? ¿Y por qué viene de veneno? Un litro de leche con un gramo de veneno. Entonces, un litro de leche, un gramo de veneno, tiene color de leche, olor de leche, sabe leche, parece leche, y no es leche tóxica. Nadie lo tomaría. Esto es la Biblia falsificada. Por eso los protestantes, los más honestos, entre ellos hacen católicos. En los 10 últimos años, 2.000 pastores más se hicieron católicos. De los mejores, ¿eh?